Muy buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño video con el HS40 versión 103 de Samsung de un examen con Doppler de venas de la pierna. Hemos escogido una persona, un joven de 24 años y vamos a ver cómo podemos regular algunos factores del equipo que tiendan a mejorar la imagen con Doppler color, si es que es el caso. Puede que de primera intención aparezca la imagen satisfactoria, pero de todas formas vamos a mencionar dónde están los puntos o los factores que pueden mejorar una imagen que a primera vista no nos parezca adecuada o insatisfactoria nos parezca a primera vista. Entonces, bueno, como probablemente guardemos imágenes, tenemos que poner una identificación porque si no, no admite guardar imágenes. Y vamos a señalar aquí el OK. El próximo paso, imprescindible, transductor lineal venas. En este caso, estoy usando el preset por defecto que viene de fábrica, no hemos manipulado nada. Y lo voy a aceptar. En este caso, si no, si aquí lo voy a aceptar o acá, no, entonces aquí, punto. ¿Qué pasó aquí? Lo único que he modificado aquí es el TGC, aquí en español, compensación de la ganancia en el tiempo, que es digital. Lo escogí de esta manera para tener una cierta uniformidad de los grises, de forma tal, con el gel en el transductor, que las variaciones en la imagen sean debido a los tejidos y no a la disposición del TGC. Bien, entonces ya tenemos la aplicación correcta y vamos a usar un transductor de 3 a 16. Aquellos especialistas que solo hagan vascular, yo la verdad no recomendaría este transductor. Este transductor es excelente para lo que fue creado, que es pequeñas partes. Pequeñas partes, mama, tiroides, testículo, músculo esquelético. Si trabajamos cerca de los 16 MHz, vamos a tener una excelentísima resolución. Si trabajamos cerca de los 3, vamos a sacrificar resolución en función del alcance o penetración de los pulsos de sonido a las estructuras más profundas. Entonces, ¿qué pasa? Como quiera que dice, de 3 a 16, pero la banda efectiva de trabajo siempre va a estar corrida más hacia las altas frecuencias que hacia las bajas. Luego, puede que para las venas, que suelen ser profundas, sobre todo en las piernas un poquito gruesas, perdamos sensibilidad, sobre todo en el modo Doppler, que es el modo más exigente en cuanto a la sensibilidad de captación de los cristales de los ecos. Entonces hay un transductor que va solo hasta 12 MHz, que es de 3 a 12, que es el que yo elegiría si fuera solo dedicarme a los exámenes vasculares, porque de 3 a 12 cumple muy bien el rango de más efectiva penetración y muy buena resolución también. Pero para los casos de uso de versatilidad de especialistas que trabajan mama, tiroides, testículos y vascular, suele escogerse este para tener una muy buena imagen, sobre todo en mama, que es tan necesario una altísima definición. Entonces vamos a ver cómo nos va con este transductor lineal. Entonces el siguiente paso, la guía del transductor, es decir, el barrido en este transductor empieza en mi lado izquierdo. En el examen de las venas vamos a utilizar el sector femoral popliteo y de las venas de la pierna. En el examen de las venas, esto permite orientarnos la orientación craneal caudal. Entonces, al colocarlo así, voy a tener aquí en la imagen craneal caudal. Entonces, guía, colocación en el sentido longitudinal o sagital, craneal caudal, en la imagen craneal caudal. Voy a acomodar un poquitico la pierna aquí. Entonces,
sobre todo gel. No he modificado nada más que el TGC, como ya dijo. Vamos a ver la imagen nativa del equipo en este caso. Bueno, entonces aquí tengo una imagen donde se puede ver el movimiento del flujo. Ahí eso, en una marca que todos conocemos, esta imagen se llama B-Flow. Aquí salió espontáneo y libremente. ¿Por qué sale? Por la lentitud del flujo venoso con respecto al arterial. Ahí se ve, miren, se ve el movimiento, la dinámica del flujo venoso en 2D. Primer factor de optimización de imagen en este equipo puede ser el QScan. Y un toque a la ganancia total. Y miren cómo realza solo el movimiento de la sangre. Aquí tenemos la confluencia de la safena externa a la vena poplitea. Confluencia de la safena externa a la vena poplitea. Y aquí tenemos, estoy hundiendo un poquito más, y aquí tenemos la compresibilidad de la vena y en la parte posterior la arteria. Aquí se ve el latido de la arteria y en la parte anterior la vena. Se ve una válvula. Este es el preset que viene de fábrica, como dije. Solo manipulé el TGC y ahora el QScan con un poquito más de ganancia. Si esta imagen cumple satisfactoriamente en el modo B, lo que yo quiero detallar y ver, pues no le hago más ajustes. Me quedo tal cual este ajuste. Vamos a utilizar ahora el Doppler color. Doppler color. Entonces, aquí tenemos varias posibilidades de acuerdo a la técnica de Doppler. Fíjense que he puesto el Doppler color y aunque vi, miren, aunque yo vi en modo B el movimiento de la sangre, lo vi en modo B, pongo color y no hay ningún signo de efecto Doppler que sea captado por el ecógrafo. Sin embargo, la vena es colapsable, como lo vimos. Entonces, no vamos a sospechar ahora que esté tapada la vena. Vamos a los factores de imagen. Primer factor en este equipo para las venas. Bueno, hay un parámetro que se llama balance, que lo leo aquí por esta raya. Balance, y aquí está en el tablero. El balance al tope, y ahora después, y miren ahora cómo hay ya algunos signos de que está pasando sangre. Segundo punto, escala. Generalmente estas venas tienen una velocidad del flujo sanguíneo entre 15, 18, 12 centímetros por segundo. Aquí estoy en 31.3. Estoy poniendo una escala bastante superior, el doble al flujo, a la velocidad del flujo que yo espero. Vamos a la escala. Escala. Y lo pongo en el orden que yo espero de velocidades de flujo de esta vena. Y aquí tengo ya un llenado que no tenía antes. Aquí lo tengo, mira. Entonces, aquí sobre todo, mira. Pero ahora hay un tercer punto. Ese tercer punto, el ángulo de incidencia. Esta forma de la caja me dice que el sonido está por aquí. Y este dibujo del color me dice que el flujo está por aquí. Como ven, estoy formando un ángulo muy abierto que puede estar próximo a los 90 grados. Puede estar próximo a los 90 grados. Entonces, esta angulación de la caja no es la conveniente para esta imagen en el modo B de las venas. Vamos entonces a direccionar la forma de la ventana o cuadro color. Ángulo de orientación. Ángulo de orientación. Ahora tengo más sensibilidad del color. En esta sensibilidad del color yo voy a demostrarles el efecto
del desbalance. Miren, balance, lo voy a volver a activar y voy a reducir el balance. Y miren cómo lo reduje tanto que eliminé la señal de color. Vamos ahora a darle aquí, miren el efecto del balance. Mal balanceado. Como es un postproceso, miren el efecto ahora del balance correcto. Ese es un parámetro que hay que fijarse dónde está, miren. Ese es un punto. Ahora tengo una caja donde al estar aquí el ultrasonido entrando en esta dirección, que es la que me dice el rectángulo de la caja color, pues aquí tengo un ángulo abierto pero lejos de los 90 grados. ¿Cuál sería el ángulo 90 grados? Que vendría el sonido por estos lados. 90 grados. Aquí, 90 grados. Tengo que salir lejos de los 90 grados para que haya un efecto Doppler satisfactorio. Entonces, aquí, en este caso, puedo usar esta caja para favorecer este ángulo, que como el flujo está pintando en la escala negativa, significa que el ecógrafo está usando el ángulo mayor de 90 grados para dar la representación del color en la dirección a la donde va el flujo. Luego el flujo está corriendo en la dirección en que se forma el ángulo mayor de 90 grados. Ahora, si yo quiero favorecer la vena poplitea, que es la vena profunda, entonces aquí me convendría quizás favorecer un ángulo más agudo, más cerrado. Y ese ángulo lo puedo lograr con otra vez el ángulo de orientación, pero en el lado contrario, hacia acá. Y aquí yo voy a hacer un pequeño estímulo al trayecto de la vena, y es este. Entonces ven aquí, yo hago este estímulo y vean lo que pasó. ¿Qué color utilizó ahora el equipo para dibujarnos o representarnos los efectos Doppler del sonido con los movimientos de la sangre en este vaso? Esta escala. Lo que quiere decir que el equipo está usando el ángulo mayor de 90 para representar el flujo. ¿Hacia dónde tiene que ir el flujo para usar un ángulo mayor de 90? Mira el ángulo mayor de 90 aquí. Este es el flujo venoso, esta no es la arteria, es la vena. Es un flujo que va caudal, craneal. Y yo no cambié la orientación del transductor. Craneal, caudal, craneal. El flujo va para acá, porque está el rojo en la escala negativa. Ahora, si yo quiero seguir la convención de las venas en azul y las arterias en rojo, entonces tengo que invertir la escala. Y ahora sí tengo las venas azul y las arterias en rojo. Ahí está el dibujo de las venas. Ahora, otros factores secundarios que pueden contribuir a tener mejor captación del efecto Doppler y representarlo con modo color está en aquí estos parámetros que están acá, además del balance. En este caso ya regulamos la escala, puedo reducir el filtro a 0 al mínimo, que en este caso es 1, y ya está reducido. Perdón, están aquí los otros parámetros. Entonces, ¿qué tengo? Sensibilidad y suavizado. El que más tiene que ver con un llenado más satisfactorio del vaso es en sensibilidad. Y ahí está el tope, estaba en un paso mínimo. Cuando uno hunde sensibilidad, tiene que entonces mirar qué pasa con el frame rate. Si el frame rate se hace muy lento, yo puedo perder resolución temporal. Entonces, aquí por ejemplo, fíjense como que estoy ganando resolución temporal. Sincronizo el flujo más rápidamente con las maniobras que yo haga. Si yo aumento la sensibilidad al tope,
Si no pierdo en mi visión sincronismo, entonces puedo dejar mayor sensibilidad para garantizar un llenado de este flujo sanguíneo. Miren, aquí como lo ven aquí, miren. El otro punto que tiene que ver con la textura del color es la densidad de líneas, pero la densidad de líneas también sacrifica resolución temporal. ¿Cómo está, doctor? Ahí empieza otra vez. Vamos a seguir entonces regulando los factores. Entonces, allá habíamos regulado la escala, ya habíamos visto la ganancia y estamos viendo lo del ángulo. Entonces, hay otro factor que lo mencioné, pero ahora lo vamos a especificar más, que es la frecuencia del transductor. Entonces, en este caso, en este equipo, por ahora, porque eso puede ser habilitado, pero hay que entrar en el modo administrador, que el equipo nos informe en qué frecuencia se transmite los pulsos de sonido. La frecuencia del pulso, no la frecuencia de repetición de pulso. Me refiero a la frecuencia que llamamos normalmente frecuencia del transductor. En este caso sabemos que el transductor está entre 3 y 16 y está en un régimen de frecuencia de penetración. Régimen de frecuencia de penetración es una banda más pegada a 3 que a 16. Y lo podemos regular aquí. Hay un régimen PEN 1, un PEN 2, PEN 1, PEN 2 y general. Entonces, aquí probemos porque esto es importante. Si la frecuencia que yo estoy escogiendo es la más alta, pierdo penetración y estoy hablando de venas más profundas, como se ve aquí. Entonces tengo que también fijarme en la frecuencia del transductor. Principalmente, frecuencia del transductor y para las venas profundas, la mínima frecuencia posible. Escala. ¿Cuál es el criterio de la escala? Bueno, hay un efecto que juzga o que permite evaluar la imagen correcta con el Doppler color, que es el efecto de aliasing. Entonces, el criterio de la escala, yo la bajé tentativamente a cómo deben comportarse las velocidades sanguíneas en estas venas de la pierna y del hueco popliteo. Ahora, el punto de selección de la escala, que es escala OPRF, aquí está como escala, también en la frecuencia de repetición de pulso se le llama, es a partir de qué valor empieza a surgir el aliasing. Entonces, miren, fíjense todo lo que puede admitir esta escala y miren ahora cómo llenó. Miren, ahora está el aliasing aquí, miren, ahí está el aliasing. Luego, para esta vena, para este caso, para este transductor, la escala mínima que yo puedo poner es esta. Si bajo más, voy a tener un efecto de aliasing muy marcado. Entonces, si yo bajo más, miren, aquí ya empiezo, y aquí también, a tener una mezcla de los colores, que es en definitiva el efecto visual del aliasing. Entonces, puedo quedarme aquí o puedo ponerlo más o menos aquí, pero ya voy logrando un llenado, como se puede ver aquí, más satisfactorio de la vena poplitea. Miren aquí, miren ahora cómo llena. Entonces, aquí puedo usar el efecto del ángulo, que es la otra variable, es decir, frecuencia del transductor, el PRF o escala, hasta el punto en que un punto menor de aliasing y el ángulo. Después viene la ganancia del color, ganancia. ¿Hasta dónde yo puedo llevar la ganancia? Ganancia de color aquí. Mire, ahí hay exceso de ganancia. Como usted ven, se saturó el cuadro color. Vamos a ver en qué punto de ganancia. En qué punto de ganancia yo restablezco que no se sature el cuadro color. Miren, ¿por qué hay un aliasing aquí y no aquí? Porque la velocidad arterial de la arteria poplitea es mucho más alta que la de la vena.
Miren en qué escala estoy trabajando. Este flujo va a una velocidad mucho mayor que esta, genera aliasing. Esta vena, el flujo está retrógrado a una velocidad mucho menor o relativamente en el orden de esta, no hay aliasing. Entonces, si a mí me molesta aquí, tengo que regular la posición del cuadro y excluir la arteria y quedarme con la vena, si es la vena lo que voy a examinar. Vean cómo aquí ya yo logré el llenado de toda la vena con el tema entre ganancia y escala. Y el otro punto es el ángulo. Yo no puedo hacer incidencias que formen 90 grados. Ahora, si yo cambio aquí el ángulo de orientación, perdí el color. Porque miren aquí hay prácticamente 90 grados de ángulo. Y sabemos que con Doppler los ángulos de 90 grados son los peores ángulos para formar una imagen con Doppler. Entonces, es importante la regulación del ángulo. Tengo que orientar, tengo que orientar el ángulo de orientación hacia donde va el flujo, miren, aquí. Y ahí ya pintó el color, míralo aquí. Ahí ya pintó el color. Entonces, estos son los factores para optimizar en este equipo los factores de imagen. Ahora, yo puedo también usar un ángulo de orientación neutro, que es el rectángulo. Si cambia la escala de color, pues le vuelvo y le quito el invertir. Y entonces aquí el ángulo lo favorezco yo inclinando mi mano aquí en la toma de la imagen. Entonces, en este caso, estoy trabajando con una ganancia 57 y hay una cierta saturación, como ven ahí, con un cierto ruido. Todavía puedo bajar esa ganancia. Perdón, ganancia de 60 y algo, 62. Estaba leyendo la ganancia de 2D, es la del color. Todavía puedo bajar un poquito más la ganancia. Ahora, la ganancia miren, la bajé tanto que eliminé el color. Entonces, ¿en qué punto de la ganancia yo restablezco color sin que se sature? ¿En qué punto yo restablezco color sin que se sature? Mira, ahí está el color y estoy casi a 90 grados y ahí está el color. Sigo con la ganancia y ya se empezó a saturar aquí. Entonces, en este equipo, para este vaso, yo puedo estar entre 40 máximo aquí para la ganancia. Ese es el criterio. Y ahí volví y logré el llenado de la vena. Mira, ahí yo logré el llenado de la vena. Míralo aquí, mejor todavía. Ahora angulé más. Tengo mejor ángulo y ahí está llenado de la vena. Ahí está el efecto. Aumento la velocidad de la vena, aparece el aliasing para esta escala. Pero sin yo estimular la vena, él pinta sin aliasing. Entonces no subo la escala, la voy a dejar ahí porque ahí logro el llenado total de la vena. Ahí está. Mira, ahí está la vena. Vamos a buscar el inicio de la vena safena. En este caso, que no tiene aparentemente varices, para buscar una vena de mucho menor calibre, que no sea, y de mucha menor velocidad de flujo, que es la vena safena premalleolar. Bueno, entonces vuelvo al 2D. Vamos a poner más gel, siempre el gel, todo el que se necesite. Todo el que se necesite. Entonces, aquí está la guía craneal, caudal. Y vamos a buscar la vena safena aquí. Mira, ahí está la vena safena. Entonces, bueno, como es una vena muy superficial, pues vamos a utilizar el recurso del acercamiento. Aquí. Ahora, color. Fíjense que aquí tenemos un riesgo y es que si yo pongo el rectángulo como caja color, tengo 90 grados.
Para esta vena, fíjense ahora el nivel de ganancia. Ven que hay una cierta saturación. Pero antes de arreglar eso de la ganancia, vamos a eliminar este problema con el ángulo, que estoy en los 90 grados. Y no obstante eso, fíjense cómo, miren cómo sí capta el efecto Doppler. Ahora vamos a darle ángulo de orientación. ¿Para dónde va el flujo? Va caudal craneal. Pues hacia ese lado es que yo hago el ángulo de orientación. Aquí. Miren ahora cómo pintó el flujo de la vena. La quiero azul, invertido. Ahora, si yo hago una compresión aquí adelante, voy a tapar con mi dedo el drenaje de la vena. Y quedó sin flujo. Suelto y apareció el flujo. Es decir, que el único vaso que aquí se deja tapar así con presión de mi dedo superficial es la vena safena. No hay otro. Esa es la vena safena. Okay. Ahí no flujo, flujo. Entonces, bueno, si él pinta esta vena safena que está superficial, ahora, para mejorar un poco el tema del frame rate que está a 17 Hz, puedo, un recurso es este. Ahora estamos en 25 Hz. Entonces, como estamos en 25 Hz, la resolución temporal es mejor. Yo hago compresión y miren cómo el color me sigue a mí. Hay una saturación. ¿Cómo quito esa saturación? Pero ya vi el nivel de flujo dentro de la vena. Ahora sí le bajo ganancia el color. Y voy tratando de reducir esa saturación sin hacer ninguna compresión del transductor. Si yo hago compresión, es inevitable esos ruidos que son artefactos, porque estoy haciendo un movimiento y genera un supuesto efecto Doppler, pero son artefactos. Miren. Ahora, si yo bajo mucho más la ganancia, todavía puedo, miren, dibujar más el flujo, aún puedo dibujar el flujo de la vena, pero menos, porque ya le bajé mucho la ganancia. Aquí tengo que subirla. Ahí está, ahí está. Y es la vena safena premalleolar. Si yo cambio el ángulo de orientación para el otro lado, también es válido. Aquí. También es válido. Ahora, el lado positivo es el lado craneal. El lado positivo es el lado craneal. Positivo azul. Por eso está pintada de azul. Craneal. Ángulo menor de 90, escala positiva. El flujo se dirige hacia el ángulo menor de 90, que es el sentido craneal. Es un flujo de retorno. Comprimo ligeramente la vena y hago el flujo anterógrado retrógrado. Ahora, otro punto conflictivo, pero aquí estamos en una posición de decúbito, no estamos en una posición de pie. El otro punto conflictivo son las venas, si las hubiera perforantes. En este caso aquí habría que regular la profundidad. Y aquí mira cómo se dibujan en modo B los trayectos venosos subaponeuróticos. Ahí, por ejemplo, si yo pongo color, si voy a hacer este examen lo mejor es quitar el ángulo y ponerlo aquí, porque aquí la vena se mueve en este sentido. Entonces el flujo, mira, ahí estoy yo mismo estimulando la vena, mira, y la vena se llena. Es decir, esta vena, aparte de que se colapsa, no está tapada. Pero no tiene sentido que yo incline aquí, porque el ángulo que juega es este con este. Pero el flujo aquí en el sentido transverso
se está moviendo también en el sentido circular. Entonces, cuando son ángulos diferentes de 90, él se va a llenar. Entonces, ahí tiene la sensibilidad en venas más superficial. Y aquí en venas más profundas. Como estoy haciendo maniobras de compresión, la saturación del cuadro es inevitable. Miren cómo pinta aquí. Pero miren la escala que estoy usando. Es decir, miren, ahí se ve cómo pinta esta vena. Lo puedo poner zoom. Y vamos a ver aquí, mira. Ahí. Ahí se vio, pero sensibilidad uno es el que la tiene que regular los factores de imagen. Miren ahí cómo se pintó para que el equipo responda al examen que yo quiero hacer. Ahí se está pintando. Miren aquí, miren. Ahí está el criterio de la perforante. Miren aquí. El trayecto de la profundidad a la superficie. Este flujo está retrógrado, y este flujo está anterógrado. Ahí tienen el examen de la comunicante, el que se describe en todos los libros. Miren ahí. Una vena perforante en el sentido del profundo y superficial. Ahí hay una comunicante insuficiente. Y mira lo bien que lo pintó el equipo, pero hay que ajustar el equipo a los requerimientos del examen que vamos a realizar.